Esperamos que en este corto tutorial te demos a entender lo que es el diseño de experimentos de la mejor manera. Hoy se sabe casi en todas las empresas y organizaciones que ya no hay clientes cautivos y que en cualquier momento los clientes pueden encontrar una alternativa mejor. En este contexto, en los procesos de producción es necesario mejorar calidad de productos, reducir costos, reducción de ciclos, diseñar, rediseñar, hacer cambios en los procesos, sustituir materiales, modificar métodos, diseñar productos y procesos robustos, etc. Una de las metodologías claves para que todo esto se haga de manera eficaz es el diseño y análisis estadístico de experimentos. Estos son conjunto de técnicas activas que manipulan el proceso para inducirlo a proporcionar la información que se requiera para mejorarlo. Técnicas estadísticas y de ingeniería que permiten lograr la máxima eficacia de los procesos de producción al menor costo. Consiste en determinar cuáles pruebas y cómo es que se deben realizar para obtener datos que al analizarlos estadísticamente se obtengan conclusiones y decisiones que deriven en mejoras de un desempeño del proceso. Pasaremos a las definiciones básicas en el diseño de experimentos. Permite optimizar la información generada acerca del proceso en relación a los objetivos planteados. En otras palabras, el diseño de experimento es la aplicación del método científico para generar conocimientos acerca de un sistema o proceso. El diseño de experimentos es especialmente útil para crear calidad desde la fase de diseño del producto y del proceso, pero también permite lograr mejoras sustanciales en los procesos ya establecidos. Un experimento es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso que se hace con el objetivo de medir el efecto del cambio en una o varias propiedades del producto. Como podemos observar, es necesario aprendernos las definiciones básicas en el diseño de experimentos. Ahora bien, pasaremos a observar la clasificación de los diseños experimentales. Existen muchos diseños experimentales para estudiar la gran diversidad de problemas o situaciones que ocurren en la práctica. De acuerdo con su objetivo, los diseños se pueden clasificar como diseños para comparar dos o más tratamientos, diseños para estudiar el efecto de varios sobre una o más variables de respuesta, diseños para la optimización de procesos, diseños robustos y diseños de mezclas. Tomaremos como ejemplo el punto 1, conocido como el DCA. Bueno, compañeros, ahora hablaremos del funcionamiento de uno de los tipos más usados de diseño de experimentos, que es el diseño completamente al azar o DCA. Este es el más simple de todos los diseños que se utilizan para comparar dos o más tratamientos, dado que solo considera dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Se llama completamente al azar porque todas las pruebas que se hacen se realizan en orden aleatorio. Además, solo considera un factor que afecta a la variable de respuesta. Para ejemplificar esto haremos uso del siguiente problema, el cual nos dice que en una organización se investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. Como podemos observar, los tratamientos son cada uno de los 4 métodos de ensamble y la variable de respuesta es el tiempo de ensamble en minutos. Ellos decidieron hacer un diseño balanceado y realizar el mismo número de pruebas a cada tratamiento. Hicieron 4 veces cada uno de los métodos de ensamble, dando un total de 16 pruebas, las cuales se hicieron en orden aleatorio. Y como ya dijimos, este diseño solo considera un factor. Es por eso que este ejemplo supone que además del método de ensamble no hay ningún otro factor que influya de manera significativa sobre el tiempo de ensamble. Este es el modelo estadístico del DCA. Para no hacer el video más largo, aquí se presenta el significado de cada uno de los elementos de la ecuación, pero de manera general y como ya se dijo, solo toma en cuenta dos fuentes de variación, que es el tratamiento y el error. Entrando un poco más de lleno al funcionamiento, el diseño completamente al azar se basa en el análisis de varianza ANOVA, en donde de la varianza total se separa la variabilidad debida a los tratamientos y la variabilidad debida al error. Esto para determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos o no, y para esto se compara la varianza del tratamiento contra la varianza del error y se determina si la primera es lo suficientemente alta según la distribución de Fisher. Sí, se concluye que los tratamientos tienen efecto. La manera de realizar esto la veremos un poco más adelante. Antes de continuar, también queremos hablar de la notación de puntos, ya que es usada en el ANOVA para representar de manera abreviada sumas y medias que se obtienen a partir de los datos.
Las notaciones de interés son estas. Esta significa la suma de las observaciones del tratamiento I, esta la media de las observaciones del tratamiento I, esta la suma total de las mediciones y esta la media global o promedio de todas las observaciones. Como ven, es más fácil usar la notación que toda la expresión matemática. Prosiguiendo con el tema, en un diseño completamente al azar, la hipótesis nula es que los efectos de los tratamientos son todos iguales, mientras que la hipótesis alternativa es que hay al menos un efecto de tratamiento que es diferente a los demás. Haciendo referencia al ejemplo, la hipótesis nula nos diría que todos los métodos de ensamble generan los mismos tiempos en promedio, y la hipótesis alternativa nos diría que al menos un método de ensamble es más o menos eficiente que los demás. El objetivo de la ANOVA en el DSA es probar la hipótesis de igualdad, o sea, la hipótesis nula. En forma equivalente podemos decir que la hipótesis nula es que los efectos de los tratamientos sean iguales a cero, y la hipótesis alternativa es que, por lo menos para algún tratamiento, el efecto sea diferente a cero. Para el análisis de varianza se construye una tabla de ANOVA y se comparan los datos. Esta tabla tiene varias columnas, lo que es la fuente de variabilidad, la suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, estadístico de prueba y valor P o significancia observada. El chiste es ir realizando estas operaciones para al fin llegar a las últimas dos columnas, donde estos valores se comparan con otros para ver si se rechaza la hipótesis nula o no. Para un nivel de significancia alfa prefijado se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba o f subíndice 0 es mayor que el estadístico obtenido en las tablas Fisher usando el alfa y los grados de libertad de cada una de las fuentes de variabilidad, o también se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor que el nivel de significancia alfa. Continuando con el ejemplo, vamos a elaborar la tabla ANOVA para poder dar respuesta a si existen diferencias entre el tiempo promedio en minutos de los diferentes métodos de ensamble. La tabla se puede hacer de forma manual, resolviendo cada una de las operaciones, como aquí se puede ver, o de manera más simple usando un software como Minitab. Para obtener la ANOVA en Minitab vamos a poner en la hoja de trabajo los resultados obtenidos para cada tratamiento, después nos vamos a Estadística, ANOVA, un solo factor, y seleccionamos la opción que dice que los datos de respuesta están en una columna separada para cada tratamiento. En respuesta ponemos cada una de las columnas, ya que el problema no nos dice explícitamente qué nivel de confianza usar, lo común es usar el 95% para que nos dé un nivel de significancia del 5%. Nos puede arrojar varias cosas, en este caso solo vamos a seleccionar el análisis de varianza, y en gráficas también nos puede dar varias, solo vamos a seleccionar la gráfica de intervalo que vamos a usar un poco más adelante. Damos clic en aceptar. Y como pueden ver, nos da de manera simple y rápida la tabla de ANOVA. Ya que tenemos la tabla de ANOVA, ya sea de forma manual o en Minitab, como ya habíamos dicho, hay dos formas de saber si se rechaza o no la hipótesis nula. Una es ocupando el valor P, ya que en este caso es menor que el nivel de significancia que usamos, se rechaza la hipótesis nula. Y la otra forma es usando el estadístico de prueba f subíndice 0, que nos dio un valor de 9.42, contra lo obtenido en las tablas de Fisher usando el nivel de significancia, que en este caso es 5%, y los grados de libertad de cada fuente de variación, que es 3 y 12. Da 3.49. Ya que 9.42 es mayor que 3.49, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que sí hay diferencia o efecto de los métodos de ensamble en cuanto al tiempo promedio. Por último, para concluir el DCA, si se rechaza la hipótesis nula mediante la ANOVA y se concluye que sí hay diferencia entre los tratamientos, lo que prosigue es evaluar cuáles son los tratamientos diferentes entre sí y de qué manera. Para eso nos pueden servir los gráficos, como este gráfico de intervalos de confianza, que resultó del problema. Nos muestra que el método A es diferente del método C y D, ya que no se traslapa, y el B y C también lo son. También nos dice que al parecer el método A es el mejor método, ya que estadísticamente sus tiempos son menores a los demás. Diseño por bloques completos al azar. Se utiliza para comparar los resultados de un factor tratando de aislar cualquier factor externo que afecte el resultado. Esto elimina sesgos en experimentos que comprometen la validez de este. Se consideran tres fuentes de variabilidad: el factor de tratamientos, el factor de bloque y el error aleatorio. Para esto, los factores adicionales que pueden afectar al que estudiamos son puestos en bloques para compararse de forma individual y tener una mejor comprensión del experimento. En el ejemplo anterior, donde se plantea la comparación de 4 métodos de ensamble, ahora se va a controlar activamente en el experimento a los operadores que realizarán el ensamble, lo que da lugar al siguiente diseño en bloques completos al azar. Los tiempos obtenidos serán los siguientes, donde podemos observar que cada operador tiene un tiempo para cada método. Los datos obtenidos nos serán útiles para realizar las operaciones
que nos dirán la diferencia entre los métodos o no haber diferencia. El modelo estadístico sería el siguiente. Este modelo nos es útil para realizar la tabla ANOVA, donde podemos observar, donde aquí sería la medición que es correspondiente al tratamiento y al bloque del que estemos hablando. Este sería para la media global poblacional, donde aquí sería el efecto debido al tratamiento y este sería para el efecto. Ahora mostramos la tabla ANOVA para el diseño completo de bloques aleatorios. La hipótesis dada se prueba con un análisis de varianza con 3 criterios de clasificación, porque se controlan 3 fuentes de variación: el factor de tratamientos, el factor de bloque y el error aleatorio. Para realizar de forma más corta el video, vamos a mostrar a continuación la tabla ANOVA ya completada, ya que ya pudimos observar en el ejemplo anterior cómo realizar la tabla ANOVA. Como podemos observar, en este caso los operadores sí tienen efecto sobre el tiempo de ensamble, dado que el valor menos P es igual a 0.030 que el resultado ANOVA, o dicho en otras palabras, el tiempo medio que tardan en ensamble los operadores es significativamente diferente. De esta forma se rechazaría la hipótesis nula, que nos dice que el tiempo medio de los operadores es igual, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que la hipótesis nula nos dice que el tiempo medio de cada ensamble es igual, mientras que la alternativa nos dice que es diferente. Ahora sería natural preguntarse cuáles de ellos son diferentes entre sí y también poder observar cuál es mejor a cuál. Sería con el método LSD. Explicar este método alargaría mucho el video, pero para no dejarlo sin mencionar, se muestra la operación con el que obtenemos el resultado que nos dará la comparación entre los métodos, así como se muestra la tabla que sería la diferencia muestral. Con esta tabla podemos observar cuáles son las diferencias y si son significativas o no son significativas entre sí. Como se menciona, el método LSD es un método un poco complejo para explicarlo en este video, pero estos serían los resultados. Se concluye que los tratamientos son diferentes entre con respecto a C y D, mientras que el tratamiento B es diferente a C. Las otras tres comparaciones A con B con D y C con D aceptan la hipótesis de igualdad. Dadas las respuestas medias muestrales, se concluye que el método A es mejor, ya que requiere menos tiempo para el ensamble que los métodos C y D, pero a su vez no es mejor que el método B. Con este diseño completo por bloques aleatorios pudimos observar cómo afectan incluso otros factores. Aquí solamente se mostró cómo afectan con los operadores únicamente, pero hay experimentos más complejos donde tiene que ver el turno, el operador, la maquinaria, las piezas con las que se esté realizando. Y podemos observar de esta forma que este método nos puede ayudar para este tipo de trabajos. Esperamos que este tutorial haya sido de tu ayuda. Gracias por tu atención y supongo que nos vemos en otro video.